Muy buenas. Aquí estamos Dani Blanco y Javier Calvo, entrenadores de resistencia, entrenadores de corredores, principalmente corredores de maratón. Nos hemos venido aquí con la idea de grabar una clase que sea lo más útil posible si estás en vías de preparar una maratón o más concretamente de decidirte a correr alguna. En territorio español principalmente, porque la clase de hoy va a ser una clase en la que entramos a comparar las 6 principales maratones que hay en España. Entonces, si es tu caso, pues para 2025 tienes en mente poder correr alguna de ellas, esta clase te interesa, porque te va a dar muchas pistas sobre cuál crees que vas a poder creer que es más conveniente para ti y también para solucionar posibles errores en los que te puedas encaminar una vez decidas tomar la decisión de correr. Sí, Javi, ¿te parece que he hecho una buena intro de la clase? De nuestra Sí, yo creo idea. que está muy bien. Gracias por la presentación también. Y efectivamente, yo creo que puede ser a veces uno de los grandes errores, por decirlo de alguna manera, cuando miramos atrás y a lo mejor un maratón no ha salido tal y como queríamos, es que nos damos cuenta de que a lo mejor no hemos revisado la suficiente información para que al final ese día en el que nos jugamos todo, porque es eso, al final vamos un día ahí, toda la preparación, te lo juegas todo, el mirar muy bien la información y creo que vamos a aportar bastantes datos que encima son muchas dudas que nos suelen dejar nuestros deportistas. Es así, muchas veces que, digamos, resolvemos de antemano antes de que nos lleguen, porque en primer lugar ya hemos recopilado esa información plenamente, analizando algunos datos que basan en esta presentación, y porque también al final son dudas que nos llegan de tanto clientes como corredores que contactan con nosotros y nos piden opinión en relación a qué maratón les puede encajar mejor. Lo más importante que debes de tener en cuenta es que independientemente de que estemos hablando de las mismas distancias, 42 kilómetros y un poquito más, y de que estemos hablando de carreras de asfalto principalmente, considerándolas pues teóricamente llanas, debes de saber que no todas son iguales y por eso tiene razón y sentido esta clase, porque en esas pequeñas diferencias es donde puede haber pues esas consideraciones que hagan que la prueba al final vaya todo rodado o vaya más cerca de que consigas lo esperado, o por el contrario, que puedas estrellarte o tener un problema, o simplemente una mala experiencia en la misma, porque ¿cuántas veces, Javi, no te ha pasado a ti de algún deportista, no de los que ya estarías llevando, sino de los que te comentan que en preparaciones anteriores pues han estado entrenando para un maratón y de repente han llegado a la cita del destino y se han encontrado con un clima completamente diferente al que habían estado haciendo su preparación? Sí, me acuerdo un año que fue en Málaga, que cayó una tromba importante que hoy vamos a revisar. Es una de las maratones que seguramente, no quiero hacer spoiler, pero que seguramente vayamos a revisar. Y luego creo que también lo que decíamos, ¿no? De la dureza del circuito, porque a mí me da una sensación, no sé si a ti te ocurre lo mismo, que cuando corremos en maratones llanas o predominantemente llanas, se perciben ya no como llanas, sino como fáciles, y cuando a lo mejor comentas otra maratón con algo más de desnivel, dices, esa es durísima, y eso sí lo tenemos como muy en cuenta, que esa es durísima, pero como una maratón predominantemente llana parece como un paseo por casa, ¿no? Como, bueno, como voy a Valencia ya está todo hecho. Es así. Y sobre todo eso pasa, lo vamos a ver en maratones que teóricamente se perciben como maratones costeras, que es sinónimo de maratones llanas, seo Claro. marítimo, pegadito al mar. Una cosa es que la altitud de esa ciudad pues sea baja y otra cosa es que sea una maratón llana. Y en esas pequeñas diferencias derivan en que unas pruebas sean más rápidas que las otras o que al final acumulen más o menos desnivel unas u otras. Así que, Mm. si te parece, vamos ya con esta presentación. ¿Estamos en ello? ¿Cómo lo ves? ¿Nos ponemos en marcha? Perfecto, vamos a por ello. Bueno, pues la idea es fundamentalmente eso, saber la razón por la que deberías de estar en esta clase hoy es porque deberías de saber o analizar previamente factores como por ejemplo el sitio o ubicación en el que se va a desempeñar esa prueba, características también del propio circuito, un propio recorrido que tendrá ese trazado, porque no es lo mismo que sea más o menos sinuoso, que sea con más o menos desnivel, como hemos comentado anteriormente, en función también de la predisposición que vaya a haber según la meteo a que sea una zona más típica de que pueda llover, eso también te puede condicionar. Factores que tienen que ver con fundamentalmente poder encontrar aquello más parecido que vas a encontrar en la prueba, anticipando.
en tu preparación y de alguna manera para poder hacerlo, para poder hacer una preparación más enfocada, más específica al perfil de tu prueba o al recorrido, deberás de saber primero cuáles son los datos de ese recorrido, cuál es la información que tiene ese evento o esa prueba para poder asemejarla un poco en tus sesiones de entrenamiento. Al final, todo consiste en información, en cuanta más información puedo recabar sobre este tipo de datos y algunos más, pues mejor preparado voy a estar en llegar a esa prueba porque lo voy a incluir en mi programa de entrenamiento o mi planificación con, ya veremos qué, según qué cosas. Claro, y ahí también hablaremos de factores como la logística del propio evento, que muchas veces como cuando hablamos solo de un maratón pensamos en el circuito, lo que has dicho tú incluso se oye y se analiza el número de curvas, la altimetría, lógicamente, pero a veces también todo lo que rodea al evento e incluso pues al final información que a lo mejor iremos viendo que no es tan típica preguntarse y que puede ayudar mucho y encima cuando está aún más de moda, digamos, o se lleva mucho más el viajar a ciudades diferentes a la tuya para correr. Es un tema importante. La logística de viaje también es algo que habrá que encontrar, o sea, que entrará parte de ese proceso de toma de decisión para elegir cuál es la tuya, pues el saber oye, a qué distancia la tienes y qué contempla ese viaje, ¿no? Y a todo esto, Javi, ¿tú sabes cuáles son las seis grandes? O mejor dicho, Sí, lo sabías antes de esta presentación, pero claro, ya lo has visto y lo has hecho conmigo. claro, eso te iba a decir. Si me llegas a hacer un examen unos días antes, quizás, no sé por qué, y no quiero ofender a nadie, no sé por qué Málaga no sabía que estaba dentro del circuito. Pero a lo mejor lo habría dicho porque Estabas sé que es una subestimando maratón que va Málaga, ¿no? cogiendo. Claro, estoy subestimando Málaga porque sí que San Sebastián, por ejemplo, que no, que veremos que no tampoco es de las más grandes como Valencia, por poner un ejemplo, sí sabía que estaba dentro del circuito, pero principalmente por el marketing de la marca y todo, porque todo es de color azul, el circuito es de color azul, entonces como que situaba mucho San Sebastián dentro del circuito de las seis grandes. Pero Málaga ahora ya lo tengo claro. Ahora no se me olvida. Pues desvelamos. Venga, vamos a por ello, sí. Algunos están haciendo su ranking. Pues bueno, son estas y los criterios que se usan para un poco colocar este ranking en relación a cuáles son estas seis, pues ahora vamos a describir cuáles son algunos de ellos. No es que aquí estemos haciendo un ranking de cuál es mejor y cuál es peor, simplemente con esto decidimos, oye, nos vamos a quedar con las seis más grandes en cuanto a las que tienen más peso, más repercusión, más participación y son más populares, pero no estamos apostando más a inclinar hacia a los corredores que vayan a unas u otras. De hecho, este orden de presentación no va en favor de ese ranking que nosotros no nos vamos atrevido a hacer. Habría que tender según qué criterios. Pero lo que sí que hemos hecho ha sido ordenarlo en función de la fecha en la que estamos, en el mes de octubre del año 2024, pues a cómo queda eso en el calendario para, bueno, pues según van viniendo estas pruebas. Y también el maratón de San Sebastián. Así que ya, Javi, vamos a empezar a analizar esos ítems, esos datos que nos vamos a encontrar de cada una de ellas y que vamos a ir comentando un poquito por encima. En primer lugar, tema fechas. Y aquí es muy importante distinguir que no solamente estamos hablando de la fecha en la que tiene participación esa prueba, sino que hay alguna fecha más. Y principalmente, de una que tenemos que estar muy atentos es de la apertura de las inscripciones, porque es un dato que, oye, nos conviene saber si no quieres quedarte sin dorsal. Exacto, exacto. Aquí en San Sebastián hablamos de fecha 24 de noviembre, que muchos yo creo que les puede explotar la cabeza porque saben que hay muchas, muchas carreras por ahí, como veremos también alguna de las grandes, está pegadita, y vemos también que la apertura de inscripciones la tenemos en abril, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, si quieres, pasamos también a hablar de condiciones medioambientales y pasamos a hablar de esta parte con San Sebastián. Sí, en cuanto a fechas, sí que conviene decir que la apertura de inscripciones no siempre, una vez que ya ha pasado la fecha, es difícil encontrar. Es decir, cuando ya ha pasado bastante tiempo de la fecha de apertura, es difícil saber qué día exacto lo abrieron. Pero es bastante fácil encontrar el mes, porque en el mes sí que es más recurrente que siempre sea ese mes, independientemente de que varíe el día. Igual que la fecha de Vale. carrera que nosotros estamos hablando ahora de las ediciones que aún en 2024 no han sido, estamos dando datos del año 2024 y para las que en 2024 ya han sido, daremos la fecha del año 2025.
si ves esta clase en enero de 2025, es muy probable que la fecha para Maratón de San Sebastián, por ejemplo, sea otra, ¿vale? Estamos hablando de 2024 en este caso. Pero que Y ahí sí una, que coincida el fin de semana. Ahí, perdón que te corte, que eso, normalmente sí que suele coincidir, normalmente. es decir, que suele Mm. coincidir. Y un dato también importante en cuanto a fechas es la fecha de clausura, la fecha de agotarse inscripciones, que esto difícilmente lo vamos a ver con antelación, pero sí puedes revisar fechas de clausura de años anteriores o de cierre de inscripciones de años anteriores, porque eso te da pie también a saber un poco qué margen de tiempo tienes para apuntar. Aunque yo esto, si lo tienes claro, no lo dejaría para muy adelante. Venga, sigamos con el punto 2. Vale, pues aquí hablamos de condiciones medioambientales y topográficas y bueno, como nos podemos imaginar, es cierto que San Sebastián pues lo podemos percibir más o menos húmedo, estamos corriendo cerca de la playa, en el norte de España, entonces parece, bueno, no parece porque es una temperatura media, es la que es 12 grados, y luego una probabilidad de lluvia del 40%. En este caso sí que si combinamos una cosa con la otra, sí que podríamos hablar de una temperatura suave e ideal incluso para poder correr, que ahí cuando hagamos el análisis un poco de las maratones de manera más profunda, podemos meternos en qué temperatura podemos tener a la hora de la salida para cómo vamos a ir a la salida, ¿no? Según las diferentes carreras, pero es cierto que sí que a priori si se cumpliera esa temperatura media es una temperatura bastante agradable para correr. Sí, vamos a ver que el dato temperatura no oscila muchísimo entre cada una de esas seis, porque, claro, al estar situadas en épocas del año diferentes, aunque sean ubicaciones distintas, da pie que más o menos las temperaturas son acordes con poder hacer la maratón. Pero, aún así, vamos a ver que hay pequeñas diferencias entre cada una de ellas. Y la parte de la probabilidad de lluvia sí que es otra que varía y que lógicamente va relacionada con la ubicación. En zonas norte, en este caso costeras de San Sebastián, pues tenemos más probabilidad de lluvia. De hecho, es la que más tiene el índice de probabilidad de lluvia de todas, así que este dato sí que sería bastante significativo en este caso, en otros no. Y luego también el dato de que pues, es una maratón bastante llenísima, por así decirlo. Mm. La dificultad, el por qué esta maratón quizá no tenga una repercusión en ritmos tan rápidos sí que corresponde a temas del recorrido del trazado, que ya hablaremos más de ella en profundidad cuando sea su turno, pero el tema de la altitud en este caso sí que es muy favorable y el desnivel medio también es muy favorable y que sea una carrera rápida. Luego habrá otros inconvenientes o otras cosas a considerar que ya diremos cuáles son, y que en otras cosas sí, y por tanto son muy rápidas y a Sebastián, pues quizás sean un poquito menos. También el tema de la lluvia pues suele ser un condicionante. En cuanto al recorrido, pues ya lo habíamos adelantado. Es un recorrido plano, bastante rápido. Lo que pasa que hay que considerar que como está la distancia media maratón también, pues se hacen dos vueltas y además hay buena parte de la carrera que se juntan participantes de la media y de la maratón, aunque no hay pistoletazo según para todos o no estén mezclados los cajones, pero sí que hay una buena parte de la carrera que se hacen en conjunto. ¿Has visto tú alguna carrera donde esto se dé también en otras ubicaciones? El tema de que salga en conjunto media maratón y maratón, ¿te suena? Claro, en Madrid, sí. En Madrid y luego la separación, que eso ya lo comentaríamos el día que toque Madrid, que a mí es mi preferida de decir, ya lo he adelantado, pero, pero sí que es cierto que a mí aquí, no sé si a ti te ha ocurrido alguna vez, ¿has corrido alguna vez en algún circuito con vueltas? ¿La Sí, maratón? ¿Sí? he, he corrido también. Y en Málaga, aunque no es exactamente dos vueltas como aquí en San Sebastián y una a la media, sí que pasa que hay una parte en la que coinciden del recorrido media y maratón y cuando, digamos, acaba los 21 kilómetros, pues la maratón sigue. Y no son dos vueltas, pero sigue el circuito ampliado, el de la maratón respecto al de la media, pero hay buena parte del recorrido que son participación conjunta. Claro, al final eso da bien que haya más corredores interviniendo y hay que gestionar esto también desde el punto de vista de la participación por el organizador. Vale, vale, vale. Y el último punto que tenemos que ver en este sentido es el de los dorsales. Los dorsales, fundamentalmente queremos saber, o los datos que más nos interesaría saber como corredores sería el precio del dorsal y la cantidad de disponibilidad que hay de los mismos para saber si me quedo o no sin dorsal. Bueno, pues en este caso
Los precios oscilan entre 50 y 100 euros. La manera en la que varían, siempre nos vamos a encontrar que es o bien por fecha o bien por número de dorsales ya vendidos, ya reservados. Podemos encontrarnos que unas carreras funcionan por un criterio o por otras. Y normalmente en las webs de los organizadores nos van a dar pistas sobre ello. Y en este caso, San Sebastián, la cuota máxima de participantes que pone son 6.000 para distancia maratón y luego hay creo que son 4.000 juntando las otras dos carreras, 10K y 21 kilómetros. Así que podríamos decir aquí, un poco en este sentido, también un dato significativo es una carrera que el número de participantes no es muy elevado, pero bueno, también hay que considerar que hay, Javi, trazados que son más aptos para poder circular más cantidad de gente y Claro. otros menos. Que no siempre nos quedemos con el dato de que a menos participantes, una carrera con menos densidad de gente y menos poblada. Pues no tiene por qué, porque depende mucho de cómo sea, por ejemplo, de ancho ese terreno. Sí, por ejemplo, en Madrid no hace muchos años los participantes del maratón no eran muchísimos más. O sea, estamos hablando a lo mejor, no sé si 9.000 o algo así, hace no demasiado tiempo, no hace 4 años a lo mejor, en la distancia del maratón. O sea que bueno, que efectivamente, que yo creo que es importante no juzgarlo solo por la cantidad de corredores, que creo que Eso cada es. vez se hace más y entonces vamos todos a los mismos sitios. Sí, porque si no, la que viene ahora después, en cuanto al número de participantes, no se podrían mover si utilizáramos solamente ese criterio. No, no habría Exacto, flujo de gente, exacto, porque la que viene ahora es la más concurrida de todas. ¿Sabes cuál exacto. estamos hablando, no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y la más concurrida y entiendo que por eso una de las preferidas, supongo, claro. Esta ya la podían adivinar porque sabían que no iba a faltar y además es la que viene después en calendario. Mm, La tenemos ya mismo, el 1 de diciembre. Estarás tú ahí, Javi, con ella. Eso es, sí, sí, ahí estaré. Otra vez, el tercer año, que la primera vez que fui no pude correr, corrí solo los últimos 13 por lesión y el año pasado sí y este año estaré también. Además, es una que, como precisamente saben que la participación es muy masiva, abren inscripciones prácticamente en la semana después de haber Mm. acabado la edición anterior. Y eso es algo bueno, pues que garantiza que o te pones las pilas, incluso te pones alarma recordatorio, porque se te pase la fecha o te puedes quedar sin, porque más o menos tienes tú el dato de, o aproximadamente cuándo se vienen agotando estas las inscripciones para los 30.000 dorsales que... Ahora mismo no, pero sí que es bastante pronto y aquí sí decir que a los que habéis corrido ese mismo año, para el año siguiente sí tenéis una lista prioritaria que además lo hacen de calentón total, que ya lo sabemos, te has venido arriba y dices, venga, pues ya, así me apunto ya la del año que viene. Es cierto que, si no me equivoco, es una lista prioritaria con precio reducido, Sí, además. sí, suele ser así. Además, cuando comparten organizaciones, los mismos organizadores lo hacen igual en las ediciones de otras carreras que lleven los mismos, por ejemplo, si es Generali o si es Zurich, pues hacen lo mismo con todas. El criterio un poco de inscripción lo reservan en ese sentido igual. Pues Aquí, este, perdón, que te corte Dani otra vez, porque ya que me lo has preguntado, digo, venga, voy a hacer esa labor, que estás tú ahí con toda la información. Eh, Agotaron este año los 35.000, ahí sé que he hecho spoiler, ¿vale? Lo siento, dorsales el 26 de febrero. Se 26 de agotaron febrero. de este año, muy pronto. Pues sí, o lo tienen Mm, muy claro o sí, si no, teniendo en o cuenta pasa el que tren. la maratón es en diciembre. Y que al final es algo que también es coherente con nuestra visión del entrenamiento en este sentido, porque claro, al final tampoco la puedes preparar con mucho menos tiempo. Por tanto, Claro. tiene sentido que reserves con esta antelación, porque al final, a no ser que seas un atleta que ya ha hecho varias pruebas y que está acostumbrado a tener un estado de forma en el que simplemente con un periodo específico corto puede adquirir esa forma, pero por lo general no se pueden dormir mucho tampoco en la preparación y no solo en la inscripción. ¿Y qué nos reserva esta prueba en cuanto a condiciones medioambientales topográficas? Que tú además lo has vivido también en tus carnes. Pues aquí vemos la temperatura media de unos 16 grados, lo que has comentado de la probabilidad de lluvia bastante más baja, un 15% aproximadamente. Y sí que aquí, antes de pasar a la parte de altitud, comentaría que supongo que va a ser algo más o menos recurrente en zonas costeras, como has comentado tú, el tema del viento, que algún año sí, yo nunca, las veces que he estado, nunca he tenido ese problema, pero justo el año antes de que yo fuera, que sería, si no me equivoco, justo la de después del confinamiento, hubo muchísimo, muchísimo viento.
Entonces, bueno, eso es algo que no es como estos datos más fijos, ¿no? No podemos saberlo cuando compramos el dorsal, lógicamente, y ese día, pues bueno, quizás tomárselo con otra filosofía, quizás, depende de lo que hayamos planteado. Sí, y además es un detalle que difícilmente lo puedes contemplar en preparación, que al final Claro. no puedes elegir cuándo va a haber esas situaciones. Así que solo nos queda el saberlo con antelación implica que lo podamos contemplar como un escenario posible en esa estrategia como entrenadores para compartir con nuestros deportistas cuando hacemos ese análisis, pues dar la posibilidad de que en esos escenarios ve con una situación menos ideal pues contemplamos el tema de que puede hacer viento, incluso en el propio mapa del terreno ver eh, por dónde es más probable o en qué parte del circuito es más probable que esto suceda. Y esto lo podremos ver cuando hagamos el análisis en profundidad de esta carrera en una carrera posterior que va a ser cercana o próxima a la cita del evento. Ahí también estaremos comentando el tema. Eh, pues venga, vamos a pasar a lo siguiente, que sería hablar de cuestiones relativas al recorrido, al propio circuito. Ya sabemos que precisamente corto, uy, estamos en Málaga, que precisamente el lento no es y que es un circuito pues, que está lleno de récords. Edición que pasa, récord que se bate. Exacto, pues al final sabemos que es un circuito circular y el recorrido, como indicas, es plano, rápido. Vemos récord de la prueba en 2 horas 01 en hombres, 2 horas 18:30 segundos en mujeres. O sea, son récords bastante buenos y que seguramente, depende de los atletas que se la preparen y los profesionales que hayan, el de hombres lo veo complejo, estamos ahí en una línea muy finita, pero es un tiempazo para ser una maratón donde por ahora no estamos acostumbrados a que vengan los mejores de los mejores corredores. Bueno, no viniendo a lo mejor el top 3, y sí que es verdad que hay que decir que es la prueba de las 6 grandes de España donde más nivel hay a nivel élite, Ujú, bueno, pues, entre otras cosas por el presupuesto del organizador, y que esto lo comentaremos después. Obviamente la inversión que hace Maratón de Valencia es muy elevada y se permite poder traer tanto liebres de prestigio como corredores de prestigio para que al final tengan esos tiempos en prueba. Con lo cual se une tanto el hecho de que es una prueba que por su propio trazado de circuito predispone a correr rápido, pero además también está el tema de que va gente de mucho nivel y que hace que la prueba pues sí salga con unos ritmos muy elevados. Que luego al final no tiene por qué traducirse tanto en cuestión de analizar toda la maratón popular de Valencia y que efectivamente veamos que toda el grueso va mucho más rápido que en otras ediciones. Pero, aún no siendo esto un dato que dista muchísimo de las otras, sí que se observa cierta tendencia a que hay una media, estadísticamente hablando, a que sea una carrera más rápida. Y eso ujú. probar en datos que he estado viendo. Y tema de dorsales, que tú ahí nos comentabas, Javi, que eran 35.000, el último dato que tú habías confirmado, yo aquí tenía apuntado Sí. 30. Y lo que Ujú, es también importante es, como hemos hablado, que hay un poco de escasez con el tema de fechas para adquirir el dorsal, aquí sí que es una de esas pruebas en las que hay que identificar que la subida de precio es en relación a la compra de los dorsales, de las participaciones del dorsal. Entonces, yo aquí lo tengo anotado y son del 1 al 10.080 euros, del 10.001 al 20.100, del 20.001 al 30.140 y del 30.001 al 35.180. Por eso ahí vemos que el rango de precios va en esa línea de los 80, que será justo cuando lo publicitan para la siguiente edición, hasta los 180 para los más rezagados. ujú. Eso es. Y lo que nos viene después en el calendario, pues es una que va muy cerquita, por lo cual no creo que haya nadie que esté en la tesitura de querer correr En las las dos. dos, bueno, yo creo que sí que puede que haya alguien, ¿eh? Luego hablamos de eso. Y también es cristiano, también nos vemos en una zona de ubicación marítima y Hmm, mediterránea. En este caso, el Maratón de Málaga, que es 15 de diciembre, la edición de este año. Suele ser siempre el fin de después de Valencia. Este año le han retrasado uno más para dar más espacio. Y también es una de esas en las que las inscripciones se abren nada más haber acabado la edición previa y hay posibilidad de adquirir el dorsal con precio reducido y con anticipación para aquellos que ya han participado en la edición anterior. Condiciones medioambientales y topográficas aquí, Javi, ¿qué nos cuentas de ello?
Pues aquí sí que me da un poco la sensación de que se parece ligeramente a Valencia, ligeramente, en cuanto a temperatura media 18 grados, probabilidad de lluvia 20%, y luego lo que yo no sabía y me ha sorprendido el circuito, que el desnivel medio son 160 metros, una altitud de 17, o sea, pegaditos al mar, lógicamente, pero 160 metros. Este es el dato más llamativo que diría de todo lo que es la ficha esta de la Maratón de Málaga, porque es lo que decíamos antes, que son, por ser costeras y por ser en zonas marítimas y de no haber altitud sobre el nivel del mar, en esas ubicaciones, en esas ciudades, se cree que es una maratón completamente llana. Y es verdad que tiene muchísima parte del perfil muy llano, todo lo que es muy cerca en el paseo marítimo, pero tiene una parte del trazado que es, digamos, más urbano. Entonces, tanto cuando va por el centro como cuando hablo de centro me refiero más al casco histórico, la parte cultural, como especialmente cuando voy por fuera en el paseo marítimo, centro, aunque no sea el centro histórico, ahí es donde se acumula más la parte de cuestas. Y este es un dato también muy importante porque en cada una de esas ediciones o de esos análisis que hagamos de cada una de esas carreras, vamos a ver un dato muy importante, más allá incluso del desnivel positivo medio, es cómo se distribuye ese desnivel, porque no tiene Claro. nada que ver una prueba en la que a lo mejor ese desnivel, dentro de que estamos hablando siempre de carreras de asfalto, con lo cual no son carreras de montaña y son llanas, pero cómo se distribuye ese desnivel a lo largo de la prueba es muy importante. Si vemos que solo se distribuye en la parte final o en la segunda mitad de la prueba o en el tercio o en un tercio concreto, que sería, por ejemplo, en el segundo tercio de la prueba, eso ya nos va a hacer pensar que es especialmente duro esa parte, porque todo lo demás Claro. va a ser llano o incluso bajando. Con lo cual, eso también condiciona mucho cómo preparemos esa prueba. Y en esta en concreto pasa un poquito eso, que tiene mucha parte de trazado por paseo marítimo, para ir al mar muy, muy llano, pero cuando da la vuelta y cuando se mete por el centro, coge algunas cuestas que, pues, hombre, no es la Maratón de Madrid, pero nos acordamos. Te queda el recuerdo. Ya lo Se queda, no, sí, sí. Y yo, de hecho, con esto, alguna anécdota con algún corredor tengo de incluso preparándolas, viendo el desnivel y, y al volver de la maratón y todo, decir, aún habiéndolo visto contigo, ha sido bastante más dura de lo que me esperaba. O sea que puede ser un pequeño aviso con Málaga, pero yo al menos sí que siempre tiro una piedra a favor de estas maratones más divertidas. Yo las llamo así, no me parecen duras, son divertidas. Lo otro, a mí generalmente me parece más aburrido. En esta Entiendo que quieran correr maratones llanas, pero hacer todas absolutamente llanas, a mí yo no lo comparto tanto. Sí, en esta carrera además es entretenida porque tiene mucha parte de lo contrario, de ir muy fácil, muy llano, incluso si vas con un grupo es muy placentero porque estás al lado del mar y también normalmente con un clima muy favorable. Y luego tienes esa otra parte de la que no te puedes despistar o dejar llevar porque tienes que estar alerta en cuanto a esos pequeños puntos del circuito donde tienes que estar avisado o previsto de que puede haber una subida o una bajada y cómo dosificar tu energía en base a eso, con lo cual es completita, entonces sí que es verdad que la parte llana mucho más predominante que la parte de cuestas. Lo más relevante, bueno, por señalar alguna cosita más, es, además de ese buen clima, pues que oye, el circuito es bastante bonito con la parte que discurre en el centro y sí que es verdad que en el paseo, en el centro, perdón, hay mucho público. En la zona de paseo marítimo, pues como es tan extensa, hay zonas que se concentra más gente y zonas que quedan un poquito más desoladas. Pero esto ya lo veremos cuando hagamos un análisis más profundo de esta prueba. En cuanto a dorsales, lo que sí sería también digno de ser mencionado es que, como decíamos antes, creo que este año ya lo han cambiado. Lo tendría que confirmar, pero hasta este año, hasta la edición anterior, había media también, por lo tanto, se unían media maratón y maratón, como hemos dicho antes. Esos 13.000 dorsales son solamente para la parte de maratón, pero ojo que hay mucha más gente porque van muchos a correr la media. Y este año, lo que digo, creo que han cambiado porque han desplazado la fecha de la media maratón, pero como hay dos, o sea, hay una está a la media y otra está a la media con la maratón, como pasa con Madrid, pues no lo tengo claro, pero ya te digo, hasta el año pasado seguro había las dos carreras. En Así principio que este año también las dos, me parece. es de las dos también, vale. Entonces, Sí. solo han desplazado la media. La media antes era 3 semanas o 4 semanas antes
y la han desplazado a primavera, que era la fecha que estaba antes de pandemia, que es por marzo, sí, marzo. Este año ya ha sido en Vale. marzo, efectivamente. ¿La Vale, media o pues 10K? media. Media, vale. Media es en marzo, sí. Y Vale, luego hay vale. otra media, y luego está la media de la maratón, que tú me dices que está en esta edición Vale, también, vale, también vale, está vale. ahí. Ujú, vale. Ujú, Vale, pues vamos perfecto. a por una que queda no muy lejos de ahí, Maratón de Sevilla. Eso es. ¿Has estado por allí o has llevado corredores a ella? Imagino que Sí, a sí. Sevilla estuve y también he llevado corredores porque también es bastante popular. ¿Tú has corrido allí o...? No he corrido, pero he estado y he llevado deportistas también allí. Y a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, es cierto que, claro, Sevilla, y lo veremos más igual cuando entremos en profundidad con todas, algo que no me gusta tanto, pero es por el tamaño de la ciudad, que sales mucho, no tanto periferia, pero sí zonas donde no son tan bonitas, no son tan visuales, y eso, por ejemplo, antes me lo tomaba peor, ahora me lo tomo mejor, en el sentido que me ayuda incluso a concentrarme, a decir, bueno, yo me pongo mi ritmo, me pongo velocidad de crucero, no tengo que ir pendiente de nada, pero es verdad que la zona monumental, desde mi punto de vista, para mí, llegó muy tarde, en mi opinión. Tampoco quiero, ahora es el circuito de 2018, o sea que ha pasado tiempo. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo. Luego no he vuelto ni siquiera a animar. Pero para mí la experiencia fue muy, muy buena. O sea, a mí me gustó mucho la maratón. Sí, yo también comparto que la experiencia de corredores que van para allá suele ser siempre muy positiva en relación principalmente a facilidad del terreno, del trazado, más que en sí a todo el entorno, porque es verdad que tiene una parte que va por el centro y es muy bonita, pero luego, pues para poder completar toda esa distancia tienes que recorrerte muchas otras zonas. Mm. En cuanto a fechas, esta es la que encontramos a finales de febrero casi siempre y tiene una media que suele ser en enero, a principios de enero, mitad de enero. Y eso sí, fecha de apertura de inscripciones, ahí la tenéis, en abril, o sea que es otra que también hay que estar atentos porque no son tantos dorsales como en Valencia, son bastantes menos, luego lo veremos, y también es muy concurrida. También pasa como con Málaga y Valencia, que hay mucho extranjero en ella, es decir, viene por el reclamo turístico a correr mucha gente de fuera y por tanto, pues se suelen también llenar junto a la gente de España, la gente de los corredores nacionales, pues hay muchos que utilizan la popularidad de Sevilla como ciudad para hacer turismo, para poder también participar en la prueba. Lo más significativo del terreno, pues fíjate ahí, tiene una altitud tan baja como una ciudad costera, como hablábamos antes de Málaga, Valencia, San Sebastián, pero que encima tiene menos nivel que Málaga. Y suele ser también un poquito más fresca en temperatura, eso Ujú. también lo podemos percibir. La fecha en la que es sigue siendo, bueno, está ahí justo al final del invierno, pero suele ser un poquito más fresca y las probabilidades de lluvia también son muy bajas. O sea que al final está muy predispuesta a que se pueda correr y mucho, que sea una carrera rápida, independientemente de que vayan o no figuras de más o menos nivel, que sería lo único que le haría falta a una prueba como esta para tener un récord de prueba mejor del que tiene actualmente, pero que no es mal, que no está nada mal, ¿eh? Que creo que tiene 2.4, sí, Está muy bien. efectivamente, Ujú. 2.4, casi 2.5, 2.4 largos y 2.24 mujeres, o sea que ya está bien. Pero es, insisto, un perfil muy favorable para correr muy rápido. Y los precios en esta prueba van desde los 35 a los 70 euros y algo que no hemos comentado con relación a los precios es que hay pruebas donde difieren el precio a atletas federados de los que no son Vale. federados. Ujú. No es mucho la diferencia, no es muy significativa, pero bueno, hay un ahorro para los atletas que ya están federados. Igual que el tema de las fechas. En Sevilla, la distribución de precios, en Málaga no lo hemos comentado cómo ascienden, es por fecha. Y en Sevilla, el dato concreto no lo figura en la web. Lo que sí que hay es una distinción en cuanto al tipo de inscripción, una inscripción VIP que consideran ellos o Gold, en este caso más Premium, que es que te pagas el alojamiento también, incluido con el dorsal, Vale. como Ujú. fuera perfil agencia de viajes, y va por ahí. Y el número Vale. máximo de participantes son 14.000 en la actualidad. O sea que tampoco es una prueba que
que sea tan concurrida como las tres principales de Valencia, Madrid y Barcelona, pero tampoco tiene un trazado que permita, pues oye, en muchos momentos admitir muchísimos más deportistas. No tiene la media en el mismo día, o sea que es solamente circuito exclusivo maratón, porque la 10K es el día de antes, creo recordar. Hmm. Muy bien, pues te van quedando menos. Vamos a por la siguiente. Nos vamos a la otra punta, ¿no? Sí, Ahora. otro que conoces. Vale, Ahora no de, vamos a no de Barcelona. Barcelona. Eso es. ¿Tú has corrido allí? No, no he ¿Has corrido, ido a solo he llevado animar? gente ahí. He ido a animar y he llevado gente, pero no he corrido allí nunca. Vale, vale, vale. Yo esta sí la hice una vez y a animar he ido varias veces. 2 veces, creo, si no me equivoco. Y bueno, es el 16 de marzo de 2025 en este caso, siempre más o menos en ese fin de semana. Que en ese fin de semana, sí, alguna vez ha caído, yo lo digo porque mi cumpleaños cae muy cerca, también por si alguien me quiere enviar algún regalillo, pues es por ahí. Y una vez, cuando la corrí, es que ya no me acuerdo bien, pero al día siguiente era mi cumpleaños. Creo, y de hecho, cuando me apunté dije, ah, mira, pues así lo celebro, un poco tocado, pero lo celebro. Qué mejor manera de celebrarlo. Y tenemos, bueno, 16 de marzo de 2025 y apertura de inscripciones el 28 de mayo fue este año. Yo creo que ha sido así. Claro. O sea que más o menos, este sí que tarda un poquito más en abrirla. Digamos que, bueno, eso es todo el criterio del organizador. Pero en cualquier caso también creo que es una que suele cerrar inscripciones eh, con bastante acción antes de la fecha de inicio de la carrera, antes de la fecha de la carrera, ¿no? Sí, sí. Tenemos que dar el dato este de cierre de inscripciones cuando pasen todas estas y lo revisemos bien. Vamos con las condiciones que nos vamos a encontrar en ella en cuanto a meteo y topografía. De nuevo, bastante parecido, ¿no? O sea, vemos temperatura media 13 grados, probabilidad de lluvia 20%. Aquí, yo conociéndola un poco más, sí que volvemos a hablar del viento y porque la conozco mejor, sí que se localiza en muchos puntos y de hecho este año cambiaron el recorrido muchísimo. O sea, el recorrido el año 2023, quiero decir, 2024, perdón, en la edición de 2024 el recorrido cambió una barbaridad, muchísimo. O sea, que si cogiéramos un recorrido del año 2022 a ahora, ha cambiado muchísimo, precisamente para disminuir ligeramente el desnivel, que sí que era una maratón un poquito dura, y yo de hecho cuando la corrí sí lo percibí así, y en esa época no tenía yo tanto conocimiento y no hacía tanto análisis de esto, y ahí viene uno de los errores y las razones por las que estamos haciendo este análisis, que yo debería haberlo hecho y no lo hice. Y, y también es verdad que habían cambiado una cosa de manera, vamos, hecho aposta totalmente por el tema del viento. Porque en el caso de que ocurriera que te pillara el viento de cola y no de cara, por ejemplo, en una zona del litoral y todo, que lo analizaremos más precisamente, pero que lo cambiaron casi directamente por eso, porque había habido algún año que era bastante duro. Muy importante, porque al final esos detalles marcan la diferencia para que adquiera fama una prueba en función también de los tiempos que se consiguen en ella, que muchas veces es un factor relevante para que la gente decida hacia dónde ir en función también de cómo vea que esos tiempos, y muchas veces incluso en ritmos que no tienen nada que ver con el de ellos mismos, simplemente es Claro, de los jugadores y de la ritmo que consideran que es más bien rápido en función de eso. Y hemos visto que hay otros criterios para considerar aquello. En este caso, el récord de la prueba, pues 2,6, y lo que claramente ve, da pie a pensar que siendo una prueba que es de las que más presupuesto tienen, de las 6, en concreto esta es la segunda, creo recordar, no tiene un tiempo ni muchísimo menos como el que puede tener Valencia, porque en parte, pues el circuito predispone a correr un poquito menos, dentro de que no hay altitud en la ciudad, pero sí que nos encontramos un poco más de desnivel que en el caso de Valencia. Y en cuanto a número de dorsales, pues tenemos ahí 20.000 para esta última edición de 2024 y ese es el precio que oscilan entre cada uno de ellos. ¿Qué te parece a ti el tema del precio? ¿Cómo ves que pueda estar justificado el que varíen en función de una ciudad u otra? ¿Cómo lo ves tú? bueno, a ver, en ese sentido sí que creo que al final vas creando un poco como lo que sería la élite de los maratones y las que no, ¿no? Es como, bueno, si es más barato, por ejemplo, en Valencia sí que ocurre mucho y he oído bastantes quejas en ese sentido, pero también es cierto que creo que también depende mucho de la demanda, yo creo, que está dependiendo mucho de la demanda.
Ahora, la que falta por analizar, yo que tengo más experiencia corriendo en la que falta, sí que, por ejemplo, el cambio de precio ha sido muy grande en pocos años. Entonces, a mí no me parece mal, sobre todo que atienda realmente a la demanda que hay y al final, porque si no, o sea, en Valencia muchas veces aún a 180 euros se están agotando los dorsales en febrero, como hemos visto. Pues bueno, entiendo, yo siempre como que la excusa que pongo con los maratones es que entiendo que es muy difícil cerrar una ciudad, que hay muchos servicios que no vemos, más allá de lo que vemos, pero también hay muchas cosas que no vemos y que las analizaremos. Y bueno, que a pesar de todo eso, la gente que lo organiza también se tendrá que ganar algo de dinero, digo yo, y ganarán dinero. En principio, el criterio este de la ley de la oferta y demanda, que es como un invento, tendría sentido, se me parecería un criterio lógico si fuese ese el único o se cumpliese, pero muchas veces Claro, hay otros. Muchas veces es el cambio simplemente de una entidad organizativa de la misma cadena de una edición a otra y ya supone una diferencia de precio brutal, aunque a priori vayan a lanzar los mismos números de dorsales totales que la claro, edición anterior, solo por el cambio del organizador o el patrocinador de turno. Entonces, claro, si esto luego va en una misión organizativa, puede estar justificado, pero muchas veces no se ve tan claro esto. Y ahí es donde hay que hilar fino en saber qué realmente una organización nos está proveyendo como corredores y nos estamos beneficiando de ello y qué no. Por eso tiene relevancia el que vayamos nosotros a analizar esto en profundidad en las ediciones de cada una de estas carreras, donde vamos a ver detalles organizativos concretos y quizá de esta manera podemos juzgar si esos precios atienden a esa demanda. Y luego también creo que como idea idílica también en este sentido es el que habría que considerar que no vale solo la popularidad de una prueba para justificar el precio, porque de alguna manera también sería bueno reservar un poquito más alguna plaza o beneficiarse con el precio, en algunos casos, la gente local. Y eso hay carreras que lo hacen. Por ejemplo, Sevilla es una carrera que bonifica en cuanto a precios a la gente local, tiene precios diferentes para gente que está empadronada ahí. Y bueno, esto al final también a nivel de las claro, majors claro. también lo vemos. Hay Sí, dorsales en las majors que se reservan para gente del propio país, lo cual pues tiene cierto sentido también, sí, sobre todo en sí, sí. pruebas que vienen mucha gente de fuera. Hmm. Y vamos ya con la más tardía, en la fecha actual, con la Maratón de Madrid, en este caso la Rock and Roll por la empresa organizativa que en este caso tiene ya ahora mismo los derechos, que es el 27 de abril. Esta De la conoces tú. 2025. Sí, ¿tú aquí has corrido o...? Esta he corrido, pero he corrido la media, la Rock and Roll, no la media, pero no la maratón completa. Vale. Y no fue la edición 2023, fue 2022. 2022, vale, vale, vale. Vale, pues esta sí que tenemos el 27 de abril, hemos comentado, y apertura de inscripciones también muy pronto, una vez termina la carrera. En este caso tenemos la apertura de inscripciones entiendo, de este año, del 8 de mayo. Entonces, ahí sí que vemos que la diferencia también es muy poquita entre el cierre de la carrera, la clausura, ¿no?, del evento y ya las inscripciones abren muy pronto. Cada vez es una maratón que ha ido creciendo bastante y sobre todo la media con la que se combina, que incluso para mí en los últimos años, si lo analizaremos un poco más, ha sido incluso agobiante porque claro, yo la primera vez que corrí esta carrera fue en 2014, entonces no tenía nada que ver. Nada que ver. Entonces, ahora en 2024 o 2023 que estuve el año pasado, sí que, claro, la media sobre todo ha crecido mucho. Entonces, eso se nota muchísimo en los primeros kilómetros. Sí, es una prueba que incluso gente que no es de Madrid y que no la ha corrido nunca sabe que tiene ese matiz por un lado, la altitud que tiene Madrid, que es la mayor de las 6 que hemos visto, y por otro lado, el desnivel que tiene la prueba en sí, del acumulado en positivo, que también es el mayor de todas las que hemos visto, de las 6. Yo, como te he dicho, para mí divertida. O sea, creo que tiene ese punto de hecho, si hiciste tú la primera media, digamos, de lo que es la maratón, más o menos, que luego se separa ahí en un momento, lo veremos en cuándo es, es una media que es para mí relativamente rápida. Lo que pasa es que es dura, porque tiene mucha bajada, a veces muy exagerada, pero, pero puedes ir rápido, lo que pasa que, bueno, también tiene un coste, ¿no? A nivel energético, el ir así tan rápido cuesta abajo durante muchos kilómetros. Y muscular también, que mucha gente es donde más lo paga, en ese coste muscular, en esa degradación.
estructural que tiene, pues en cuádriceps, por ejemplo, que si no lo has preparado bien, y esto forma parte también de otro punto a considerar en esos determinantes de rendimiento para una prueba como esta, el saber que la fuerza es una parte muy importante, es un pilar fundamental a considerar en la preparación, y luego más específico en cuanto a entrenar pues zonas que requieran de un desnivel negativo para enfrentar esas bajadas, porque no es lo mismo hacerlo con un estado de frescura o con una integridad muscular del principio o de la mitad de la prueba, a hacerlo pues en un tramo final. Eso es. Entonces, esto hay que considerarlo también a la hora de prepararlo. Sí. Ahí Eh, al pasar por, o sea, hilando con el tema del recorrido, sí que en este sentido creo que dentro de todas las que hemos visto, siempre hay que hacer el análisis y lo que estamos haciendo es muy útil, pero quizás esta es donde diría que el análisis tiene que ser mucho más pormenorizado, Eso es. muchísimo Es donde no más. se puede dejar al libre albedrío, donde hay que hacerlo Porque hay bien. puntos negros, negros. Y en Barcelona quizás también diría, también hemos visto que son las dos que quizás más desnivel tienen en Ujú. general, pero sí que lo iremos analizando, pero me parece muy importante también lo que has comentado, dónde se concentran los puntos. Porque Valencia a lo mejor el análisis si lo dejas mucho a, bueno, aquí hay una curva, que hay y realmente es un análisis que es verdad que no tiene tanta chicha, pero que no veamos como, vale, Madrid es muy difícil, por decirlo de alguna forma, a nivel de análisis y tiene que ser muy pormenorizado, pero en Málaga no, porque lo que hemos hablado, ¿no? Porque me voy a la playita a correr. No, intentar hacer realmente un análisis un poquito más pormenorizado de todas, pero sí que, aunque Madrid sea la que más desnivel tiene, que no nos engañe solo, porque incluso yo no he visto Málaga, pero lo que has comentado tú es importante y Madrid, por ejemplo, sí que suma mucho desnivel en calles que son muy largas, que no necesitas un análisis tan claro, decir, vale, es que esta calle sé que aquí va a ser una subida constante y estamos hablando de 4 kilómetros, que ahí me estoy quitando, entre comillas, 4 kilómetros, que no necesito un análisis muy, muy, muy al detalle. Comentas que eso sí que se da en Madrid. Claro que eso se da y a lo mejor, que porque no lo sé, quizás en Málaga, en ciertos puntos, a lo mejor sí que tienes que ir al detalle, o en Barcelona Sí, sí que tienes que ir al detalle. te encuentras en esas zonas urbanas tuyas que son menos largas. Eso sí que es verdad, que es salvo la parte del paso marítimo, que sí que es muy larga y se puede considerar casi como calle kilométrica, Mm, pero es verdad que en la parte urbana en Madrid vemos zonas del recorrido correspondiente a calles en concreto que por la extensión de esa calle pues ya nos estamos quitando buena parte del recorrido. eso es. Y de hecho aquí se refleja en el récord de la prueba. Estamos hablando de una maratón que también pone mucho presupuesto y que no han bajado de 2,8. Entonces, Mm, la dificultad es inherente ahí al terreno. Y luego decir también que en cuanto a dorsales, escalan en relación a fechas y van desde los 75 a los 95 euros, y que son 30.000 dorsalazos, solo para un maratón, si no me equivoco. Más luego hay que sumarle la parte de media, también tiene 10K, la de rock and roll, que lo organizan los mismos, pero creo que en este caso sí que son salidas separadas. vale. Ujú, Y vale. un dato importante, y es que a Rock and Roll, desde que se hizo con el criterio, bueno, con la organización de esta prueba, por si no lo conocéis, pues forma parte de un circuito bastante prestigioso a nivel internacional, que solamente determinadas ciudades, creo que son, que no llegan ni a 20 ciudades, las que tienen esta insignia de Rock and Roll, y comparten todas un poco el núcleo común de que por toda la prueba pues hay estaciones y puntos de animación con bandas de rock en directo tocando. Y además ha obtenido también la etiqueta de oro de la World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo, pues es un premio o una categoría, mención que dan esta entidad especial. No tengo muy claro, no sé qué criterios, pero el caso es que la de Madrid se ha hecho con ellos. Así Vale. que también garantiza, pues, cuanto menos una buena organización. Y, Javi, tenemos las 6 ya en el bote. Yo no te Sí, voy a hacer sí, una pregunta. ya lo tenemos. Yo te voy a hacer una pregunta. Eh, A ver, ¿Cómo tú podrías o creerías, en caso de tener que poder unir dos en una temporada de un deportista, cuál sería la combinación más compatible para hacer dos momentos de forma buenos y con igual importancia en ambos casos, para dos carreras? ¿Qué a dos ver, escoges? ahí es cierto que, claro, se nos juntan mucho San Sebastián con Valencia y
con Málaga. Entonces, la que sacaría de la ecuación, si vamos a hacer dos, sí o sí, en un mismo ciclo, como estamos analizando ahora, creo que es Sevilla. Es la que habría que, o sea, si haces Sevilla, haces solo Sevilla. Si la analizamos en el ciclo, tal cual lo hemos hecho. Sí, El porque resto, tenéis el medio un poco entre las que claro. son de otoño o otoño-invierno y las que son de primavera, claramente. Claro, entonces a lo mejor una combinación que no hemos visto aquí, o sea que estoy respondiendo a otra cosa que no me has preguntado, pero si coges Sevilla, pues sí te puedes ir a una un poco antes de otoño, ¿no? Ya septiembre, octubre, si hay alguna ahí, podría ser una combinación. Pero dentro de estas, yo creo que, por ejemplo, pues San Sebastián, Barcelona, nos podríamos ir Málaga, Madrid, ¿no? Alejarlas un poco más entre ellas. Y como has dicho, depende de la preparación del atleta incluso con poca preparación, Málaga-Madrid lo vería poco por la dureza del circuito de Madrid y si el atleta no tiene una preparación muy buena. Y también depende, como siempre, que esto lo comentamos mucho, a ti te ocurrirá también con los atletas, depende de lo que queramos conseguir en las diferentes pruebas. Claro, yo hablaba de un supuesto en el que pedimos dos momentos de forma iguales pico, ¿no? Pero evidentemente si se sacrifica una por otra, pues ahí ya te da pie a que pueda haber menos tiempo entre ambas. Pero es verdad que lo que tú comentas teniendo en cuenta, pues que se pueda llegar con igual de condiciones a las dos. Hmm. Vale, pues ya por último, solamente decir alguna cosa que es de relevancia por destacar en algunas de ellas es en el caso de, bueno, los tiempos de corte, en este caso sí que lo que vamos a decir son cosas que comparten más o menos las seis y que con muy poquita diferencia entre cada una de ellas no tiene mucho sentido analizarlo por separado. Entonces, digamos que los tiempos de corte oscilan entre las 5 horas y cuarto más o menos en algunas pruebas y hasta 7 horas, que creo que era como límite Maratón de Madrid. 7 horas no es lo normal. Lo normal es que estén entre 5 horas y media y 6 horas y ya 7 horas sale un poco de la normalidad. Así que más o menos los tiempos de corte pues son amplios, pero están ahí, suelen estar compartiendo esos. Algunas tienen tiempos de corte kilométricos también, por referencias de la media maratón, el paso del 30 o del 40. Entonces esto conviene mirarlo. El número de participantes ya lo hemos ido avanzando, sí que esta parte oscila, pero creo que es algo que también es importante quedarnos con esa cifra para cada una de las maratones. El top en participación lo tiene Valencia con sus 35.000, después viene Madrid con 30 y después Barcelona. En cuanto a presupuesto, no hemos comentado todavía y no hemos hablado de cifras, pero deciros que los que pone más inversión en maratón es Valencia, en su prueba, con más de 2 millones de euros. Y después, por ranking, viene Barcelona y Madrid. Barcelona creo que son 1.800.000 y Madrid 1.500.000. Entonces, estos son, digamos, por presupuesto, lo que teóricamente puedes hacerte a la idea de que va a haber una mejor organización en la misma. Luego, otra cosa, Javi, es que esto realmente lo evidencies, pues, o lo evidencien nuestros corredores cuando corren, que no siempre es así, ¿no? No, exacto, exacto. Yo creo que de las que hemos hablado en general siempre he oído de todas las de España, la verdad que he oído muy buena organización en general. Hemos oído que comentaremos algunas curiosidades cuando entremos en cada una de ellas. Errores muy puntuales, porque realmente son cosas puntuales, no son cosas que a lo mejor, pues bueno, por ejemplo, a mí en Berlín me sorprendió lo de los habituallamientos y era algo que ya me habían comentado. Oye, los vasos son duros, son de plástico que se rompe, no sé qué. Y es una curiosidad que sí que es constante, o sea, es un hándicap, por decirlo de alguna manera, que lo vas a encontrar por ahora de manera constante en esa maratón. Comentaremos algunas curiosidades de cada una de las pruebas, pero que en principio no podríamos decir, pues siempre que en Sevilla no funciona la aplicación móvil. No, eso no es así, no siempre es así, pero sí que ha habido algunos errores organizativos en todas las ediciones de algunas carreras, como es normal, no siempre va a haber errores, pero en algunas de ellas sí que ha habido algunos que no quiero adelantarme ahora, pero yo recuerdo alguno que digo, ostras, esto la verdad que es un error gordo. Es que no quiero adelantarme. Mejor no. Igual que no vamos a adelantar tampoco temas de habituallamientos, porque hay diferencias entre algunas de ellas, pero de alguna manera general, por dar una distribución normal de cómo se organizan los habituallamientos de estas seis grandes, pues que sí, sí, mínimo va a haber siempre cada 5 kilómetros como mínimo, y en algunas de ellas hay más,
que ya veremos cómo. Y generalmente se distribuyen en ambos lados de la carretera. Pero bueno, insisto, cuando hagamos análisis más concreto, te daremos detalle de esto. Igual que de los ritmos medios, que más o menos oscilan todas entre los 5.40, 5.45 las que aparecen como ritmos medios más lentos y los 5.20 como ritmo medio, 5.20, 5.15, que sale Valencia, que sería un poco la más alta en este sentido. Libres, todas van a tener, cuando digo libres, me refiero también a hombres globo, con referencias para hacer ahí piña y poder combatir objetivos de marca. Generalmente, mínimo también cada media hora, tenemos salidas o sea, tenemos puntos de globos o guías o liebres y suelen irse a por las cifras más redondas, ¿no? Pues 4 horas, 3.45, 3.30. Eso es algo también que distingue a cada una de esas grandes. ¿Y qué viene ahora después? ¿O qué vendrá después? Javi, pues hemos ido adelantándolo un poquito en este tiempo juntos aquí comentando esto. Y es que seguro, de cara a Valencia, vamos a lanzar una clase, también los dos, pero en este caso queremos hacerla en directo, queremos que estéis ahí participando en ella para que también podáis dejarnos vuestras dudas y podamos interactuar un poquito más, donde analizaremos pues todo lo relativo a cada una de esas clases. Insisto, la primera vendrá a Valencia por calendario. Principalmente tendremos un análisis mucho más pormenorizado sobre trazado, sobre carreras complementarias que haya en ese evento, de otras distancias, eventos o festivales o, pues sí, vamos a llamarlo eventos. Al final hay Sí, tantas sí, fiestas o muchas eventos otras. realmente, sí. Sí, y con concursos Comidas, sí. también, pasta party y por supuesto Feria del Corredor, que será importante también comentar sobre ello. Y los factores relativos a nivel más turístico de esa ciudad que sirvan como reclamo para corredores, ¿vale? No vamos a dar detalles únicamente de temas turísticos, pero sí aquellos que pueden tener relevancia en cómo conecta ese factor entorno con el recorrido de la maratón de esa ciudad. Y análisis en profundidad, por último, de la parte organizativa, donde sí que sacamos a relucir más defectos y buen hacer de la empresa organizadora del propio evento. ¿Te parece un buen guión este para la próxima? Bastantes cosas, sí, sí. Yo creo que puede ser, como hemos dicho al principio, bastante útil, la verdad. Muy bien, pues va a ser ya solo cuestión de que estéis ahí, de que estéis atentos un poco a esa publicación de la fecha definitiva en la que tendrá cabida esa próxima clase. Y mientras tanto, Javi, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Pues a mí siempre en redes sociales, bueno, en Instagram en este caso en javiercalvo.ran y si no en el podcast Kilómetros de Entrenamiento. En mi caso, Dani Blanco, me tenéis en Instagram como Dani Blanco Trainer o como Lift for Run, en la web de liftforrun.com y también tenéis posibilidad de encontrar en mi canal de YouTube. Dejaremos de todas maneras toda esa presentación de ambos en los comentarios o en la descripción de esta clase. Ya veremos si también dejamos la clase en audio para el podcast de Javi. Lo tenemos que pensar o, si Hmm. no, pues en formato vídeo y así tenemos la presentación, que igual también la ponemos descargable para todos aquellos que la queráis disfrutar a posteriori. Pues nada más, nos citamos para una próxima y oye, darte las gracias por estar aquí comentando todos estos datos de frikis de runners. De la maratón, exacto. Muchas gracias a ti, Dani. Vamos para la próxima. Venga, un saludo. Chao, chao. Chao, chao, chao.